Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar la clase de ergonomía. No sé por qué no me permite poner el video. Tengo esa dificultad porque, a ver, un segundo. No, no me lo permite. A ver. Bueno, no me la acepta la cámara. Así que, lamentablemente, bueno, no creo que modifique mucho, pero no lo voy a poder hacer con cámara. Les voy a hacer algunos comentarios en relación con la clase de hoy. Yo dirijo esta materia hacia el objetivo de que ustedes realmente tengan la formación adecuada para realizar realmente una práctica efectiva de ergonomía. Yo les había mencionado que ergonomía normalmente es un área en donde, en mi percepción, habiendo visto a varios profesionales, tienen algunas dificultades para poder abordarla. Ya saben ustedes, y yo les mencioné, que los trabajos específicos de ergonomía más complejos requieren de especialistas, que son ergónomos. Si hay situaciones complejas, en ese sentido, no está en el ámbito de ustedes el asesorar. Recuerden que le hice la analogía con el diseño de un sistema, por ejemplo, antiincendio. Es un tema complejo. Alguna vez me tocó participar en un caso de diseño, por supuesto que recurría a un especialista, ingeniero, que asesoraba, que trabajaba en bomberos y que tenía el conocimiento para ese diseño. Es decir, en síntesis, ustedes van a tener en muchos casos situaciones en donde en ergonomía van a tener que derivar a los especialistas. Pero qué reflexión importante se les mencioné y espero que ustedes la tengan suficientemente en claro. En la gran mayoría de los problemas que se presentan de ergonomía están vinculados a patologías columnarias y en algunos otros casos a tendinitis, y ustedes sí pueden efectivamente actuar. Hacia eso han sido dirigidas las clases que les di y todo el material con el que trabajamos. Hoy voy a complementar en esa misma dirección algunos temas relacionados con esta cuestión. Les voy a compartir una pantalla. Un segundo. A ver. Un segundo. No sé por qué. A ver, hay un segundo. Me parece que... A ver. No, hay una pantalla que desplegué que no me la permite visualizar. A ver un segundo. Realmente... Un segundito. Vamos a ver si ahora la puedo visualizar. Ahí la desplegué. Uno, dos. Se superponen los PDF y no me aparece el PDF. Aquí está. Bueno. Disculpen esta demora. Bien, vamos a ver un tema específico relacionado con el tema de nivel de actividad manual. Todo lo que dice la resolución 295, en gran medida, ustedes ya lo han trabajado en relación a lo que es levantamiento de carga, ¿cierto? Ahora vamos a ver, o les voy a hacer algunos comentarios en relación al tema nivel de actividad manual. Básicamente, esta curva de nivel de actividad manual, o este gráfico, mejor dicho, les da lo que serían las zonas, digamos, de seguridad. Ustedes pueden ver acá
en amarillo, zona de peligro musculoesquelético, y lo que sería una zona intermedia de control. ¿Cómo es cualitativamente este gráfico? En este gráfico intervienen dos aspectos. Por un lado, la fuerza pico que realiza la persona. Por ejemplo, cuando hay lo que se llama un nivel de actividad manual, que en la resolución 295 establece que solamente incluye a aquellos que trabajan al menos 4 horas por día, con un cierto nivel de actividad manual. Para eso ha sido diseñado este mecanismo de gráfico y esta valoración. Les decía entonces, por un lado, que tenemos lo que se llama la fuerza pico normalizada. Y por otro lado, lo que se llama el nivel de actividad manual. Básicamente, les voy a estar explicado, ustedes lo tienen que leer en detalle, pero yo les voy a ir hacia lo más significativo. En lo que es el eje de las X, es decir, nivel de actividad manual, fíjense cómo básicamente lo define. La selección se gradúa entre 0, que sería sin manejo manual rápido, la mayor parte del tiempo sin esfuerzo, hay paradas, no hay esfuerzos continuos regulares. El caso 2 sería con pausas constantes, largas, movimientos muy lentos, y así vamos graduando el nivel de actividad. En el caso 6, por ejemplo, el movimiento de esfuerzos fijos, pausas infrecuentes, es decir, ya no hay tantas pausas. En el 8, por ejemplo, los movimientos y esfuerzos son rápidos, fijos, sin pausas regulares. Y el extremo, movimiento fijo, dificultad de mantener el esfuerzo casi sin pausa. Es decir, eso sería el nivel de actividad manual. ¿Y cómo valora la fuerza pico normalizada? La gradúa entre 0 a 10. Hay una escala que acá hablan que es la escala de Borg. Está basada en lo que sería el concepto de 0, sería ausencia de esfuerzo, y a partir de allí, graduado de 0 a 10, en las graduaciones que surgen acá, en donde el extremo, uno de los extremos es sin esfuerzo y el otro extremo es el extremo de esfuerzo máximo que puede realizar una persona. Esto es subjetivo, pero la persona puede valorarlo. Por ejemplo, les comento, en ciertos tratamientos médicos, cuando hay problemas de patología columnaria, los médicos, esto es un tema aparte, no tiene nada que ver con esta escala, pero para graduar el nivel de dolor, le dice cómo siente el dolor. El dolor es máximo, supremo, considera que está en el extremo, más no le puede doler, o está un poco por debajo, y de qué manera. En una escala parecida a esta, le permite al médico graduar el dolor que el paciente tiene. Esto, que es el esfuerzo extremadamente fuerte, sería lo que la persona máximo esfuerzo que puede realizar. Bien. Fíjense que cualitativamente esto se entiende, porque si una persona tiene muy poca actividad manual, pero una fuerza pico muy fuerte, importante, y por lo menos va a estar en lo que sería zona de control. En tanto que si la persona aumenta el nivel de actividad, disminuyen las pausas y tiene un esfuerzo determinado, por ejemplo, supongamos, una persona está haciendo un esfuerzo que es 4, digamos, en una graduación de 4 a 10. Para la condición de 0 actividad manual, es decir, prácticamente una fuerza nada más, sin, bueno, el 0 exacto no existe, es una zona intermedia, porque 0 si no hace ni actividad, no, directamente no hace nada. Pero si es mínima la actividad y el esfuerzo es de 4, por ejemplo, la persona está dentro de un valor tolerable. Porque hay solo esfuerzo y no hay ciclos de actividad, que es lo que compromete ergonómicamente la tarea. Si esa misma persona empieza a hacer
ciclos, o genera ciclos de esfuerzo sin pausas, y esa, llamemos, nivel de actividad manual va aumentando, para esa misma condición de esfuerzo entra primero en la zona de control y después entra en la zona de peligro musculoesquelético. Es decir, que no va a depender de una sola variable el estar en esta zona, sino de la combinación de la fuerza y del nivel de actividad manual. Es decir, entramos con un método de doble valoración de variables. Algo similar, sí. No, perdón, siga, después le pregunto. No, digo, esta doble valoración de variables, nada más que en el concepto ese, no es porque tenga nada que ver, tiene cierta relación con la matriz de riesgos. Recuerden que probabilidad y consecuencias son las dos variables que determinan la condición del riesgo. En este caso, la condición de la situación, digamos, de compromiso ergonómico, está dado por estas dos variables. Una sola de ellas no la define. ¿Se entiende el concepto? Sí, yo le decía, ¿cómo hago para medir en el eje de las X el nivel de esfuerzo que hace la persona? Para yo, Bien. ¿o es solamente criterio? No. En el eje de las X, acá están valorados y están dados los ejemplos. Yo les voy a pedir que ustedes lo lean y lo trabajen a esto, pero básicamente, fíjense, como pauta, acá está una explicación que les va a permitir claramente entender cómo gradúo de 0 a 10. En ese sentido, no van a tener problema en la lectura de esto. Yo lo que quiero es aclararle otros aspectos que hacen ustedes. Bien, lo que les quiero mencionar es lo siguiente. Así como les puse ejemplos, y hay un trabajo práctico que está pendiente, que se lo tengo que subir, que es el trabajo práctico del problema ergonómico que tuvo la persona que realizaba el levantamiento de tachos de 50 litros de sangre, ¿recuerdan? Que les tengo que subir la consigna y demás. Eso está pendiente. Mi intención es que ustedes en casos prácticos, concretos, vean cómo actuar, cómo encarar la tarea que les compete. Para eso, en materia de todo lo que es patología columnaria, creo que hemos trabajado con varios casos. Inclusive hay algo más que les voy a comentar ahora que complementa ese aspecto. Creo que en lo que son riesgos de patología columnaria, ustedes pueden intervenir bien, sin limitaciones y sin que los problemas sean o excedan lo que ustedes pueden realizar. Por eso ahí les dije que no está esa situación en donde ustedes tienen que derivar a un especialista en ergonomía, es decir, a un ergónomo. No sucede así con otras situaciones en donde las valoraciones son un poco más complejas. En cierta manera, esto es uno de esos casos. Yo por eso le voy a hacer una explicación cualitativa, que es la que le estoy dando, y le voy a hacer algunos comentarios complementarios en orden a la aplicación práctica. Por lo pronto, está en claro el concepto y se entiende. Si tengo una actividad que tiene muchos ciclos en cuanto a acción manual sin pausas y se va incrementando el nivel de actividad, insisto, la lectura más abajo les va a permitir entender bien cómo se gradúa eso, estoy aumentando el compromiso ergonómico por un lado, pero eso se complementa con la fuerza. La fuerza esta se valora de 0 a 10 en la escala de Borg. 10 es la máxima fuerza, 0 es ausencia de fuerza, y la graduación intermedia la tienen que hacer ustedes. Normalmente esto lo hacen personas entrenadas, y lo determinan si se ubican acá, en la zona blanca o en la zona amarilla. Eso en un gráfico puesto así, ustedes dirían, ah, qué bien, permite claramente resolver esta situación. Yo les comento que esto es una de las situaciones en donde es improbable que ustedes puedan resolver este tema con toda, digamos, solvencia. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un alumno de Coca-Cola que me comentó algunas cosas, concretamente relató un accidente
que lo utilizamos como un trabajo práctico. Lamentablemente no lo pude encontrar, pero lo tengo el video inclusive, voy a ver si lo rescato. Pero una de las cosas que me comentaba era que en un momento dado realizaban la tapa a mano con el esfuerzo de torque que supone el cerrar la tapita. Eso, en la cantidad de esfuerzo que realizaba una persona diariamente y por el nivel de pausa que eran muy escasas y el nivel de fuerza que eso supone, básicamente a mí me hace pensar que estamos mínimo en esta zona media y que estamos en un nivel alto de compromiso. Yo claramente en ese caso interpreto que estamos en zona de peligro de trastorno musculoesquelético. Recuerden que nosotros en esas situaciones, que no son tan fáciles como acá se ve en el gráfico de Didimit, estoy en la zona gris, estoy en el blanco, en el amarillo, tengo otro elemento que me da una pauta muy clara, que es lo que se llama el índice de afección temprana. Si uno controla ese índice, seguramente lo va a poder manejar al problema. Porque los procesos, digamos, de patologías, enfermedades ergonómicas, son procesos lentos. La persona primero tiene manifestaciones que me permiten a mí detectar la condición de, digamos, de progreso de la enfermedad. Entonces, concretamente, le digo que si hubiese estado, concretamente, en el caso mío como responsable de higiene y seguridad, y veo que están realizando esa tarea, y básicamente en principio ya considero que hay un nivel de actividad manual muy exigente, seguramente hubiera sugerido que lo hagan en forma mecánica, mecanizada, pero si hubieran otros casos con nivel de actividad manual, me tocó el caso, por ejemplo, de una enfermera que hizo una demanda porque hacía extracción de sangre y tenía que realizar el proceso de atarle la gomita a la persona en la mano para que la mano se dilate en la vena, para poder luego realizar la extracción y luego realizar el descargado de la jeringa y luego realizar de nuevo la tarea siguiente, y así durante 3 horas prácticamente, que es el tiempo que trabajan en hora temprana para extracción de sangre, y me tocó una pericia con ese tema. Allí les menciono que es muy difícil valorizar bien desde un punto de vista, digamos así, con este gráfico, en donde estamos ubicados. Entonces, así como en el ejemplo de la tapita de Coca-Cola que les mencionaba recién, en mi percepción claramente estamos ante una condición de riesgo inaceptable. En los otros casos, donde hay situaciones como esta que les mencioné de la persona que traía sangre, es difícil ubicar el tema. Lo que entiendo que ustedes tienen que sí tener muy presente es la importancia y el valor de la detección de la afección temprana. En síntesis, considero que este gráfico, salvo algunos casos donde claramente ustedes pueden detectar que hay un nivel de actividad comprometida, tanto por la fuerza como por el nivel de actividad manual, en general es muy difícil, a pesar de que el gráfico parece muy lindo, muy clarito, poder con esta herramienta definir si estoy o no estoy con la persona en una zona, digamos, de riesgo o está fuera de riesgo. Complementariamente, tal como les mencioné, tenemos el gran recurso de la detección de la afección temprana. ¿Se entendió esto? Sí, sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, mi gran interés no es que ustedes se preparen teóricamente para explicarme todo esto y el día de mañana les presento una situación y dicen cómo actúo. Yo les comento que esta herramienta que ustedes ven acá es importante que la conozcan, que cualitativamente entiendan conceptualmente en qué consiste, pero que fundamentalmente, salvo como les puse en ejemplo, de que colocaba las tapas de Coca-Cola, con sentido y criterio práctico, ustedes pueden darse cuenta que estamos ante un riesgo ergonómico. O les voy a poner otro ejemplo. ¿Vieron en la última video que yo ahora se lo voy a subir, la persona que ataba chorizos? Sí, sí, recuerdo, profe. Bueno,
imagínense el nivel de actividad manual que tiene esa persona y el esfuerzo que hace para hacer el ceñido final. Así les pongo un ejemplo claro. No hace falta ver este gráfico. Ustedes básicamente, si lo que recuerdan, yo le marcaría que mínimo estamos en un nivel 6, o por acá, de esfuerzo, y el nivel de actividad manual, no me cabe duda que andamos en esta zona. O sea que le diría que viendo esa tarea, sé que estoy en zona de riesgo músculo-esquelético. ¿Se entiende? Pero esto es muy cualitativo. O sea, no es que ustedes hagan el gráfico y digan, estoy acá justo arriba, estoy acá justo abajo. Sino que hay casos en donde claramente ustedes ven que están en zona gris. En ese caso concreto, en el tapitas de Coca-Cola que les mencioné y en el de los chorizos, cuyo video se los voy a subir, ustedes pueden ver que claramente estamos en zona gris. Entonces allí lo que tienen que tener básicamente son las acciones de cuidado. ¿Cómo harían si estuvieran en un frigorífico? Y no sé si es tan fácil resolver esa tarea con un mecanizado. Yo intentaría, primero que nada, estar muy atento a lo que es la afección temprana. Y en segundo lugar, vería la posibilidad de rotación. ¿De acuerdo? Y reducir el tiempo de exposición también, ¿no? A la Reducir el tiempo actividad. de exposición. Es rotando, básicamente, porque las 8 horas de trabajo usted no las puede disminuir. ¿Se entiende? Entonces, Sí, pero ¿no se pueden aplicar pausas, profe? sí, bueno, puede trabajar puede sin duda realizar pausas. Bueno, hay que estudiar un poco la tarea, hay que ver cuál es el volumen de producción, era muy intenso, ver Claro. si realmente se pueden realizar pausas compatibles con el volumen de producción, si no generar rotaciones. Eso ya es una manera en que se debe, pero está claramente para ustedes identificada la condición de riesgo ergonómico. Eso es lo que quiero que ustedes vean. ¿Y el cómo actuarían? Y en primer lugar, vería de que la persona varíe, rote del puesto. Lo otro sería también realizar pausas, ¿no es cierto?, en función del nivel de producción. Y en todos los casos, estar muy atento a lo que es el índice de afección temprana. Porque en ese caso, a mi entender, no es tan fácil generar un sistema mecanizado. Sí, en el caso de las tapitas de Coca-Cola. ¿Entienden? Sí, 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 perfecto. Bueno, esto es lo que les quiero explicar de esta herramienta. El resto lo lean ustedes acá, pero con estos ejemplos quiero que ustedes se manejen en orden a lo que sería la resolución del problema concreto que ustedes, es lo que quiero que ustedes manejen en este tema de ergonomía. Y es hacia donde dirijo todas las clases con un sentido práctico, para que sepan, bueno, cómo actuar en distintas situaciones y de eso ustedes saquen un criterio para poder resolver la situación. Por eso a la parte teórica se las refiero, les digo que tienen que leer completamente el capítulo 1, 2 y 3 del libro de ergonomía, y después lo van a tener que hacer, pero no lo trabajo tanto en la clase, sino la dirijo más hacia el sentido práctico. Bien. Bueno, hecha esta aclaración, que aparentemente ha quedado entendida, interpreto, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a ver si puedo compartir otra pantalla. Un segundo. Un segundito. Bueno, se intercalan los PDF. A ver. Bueno, les voy a comentar sin la explicación o sin el gráfico. Yo ya les había mencionado y les comento que hoy le hice una
saqué unas fotos de la... recuerda que he trabajado con he visto una pericia en donde un perito médico explica todo el problema de patología columnaria. Bueno, hoy le subí una instrucción y le subí el material a la clase, a la parte del classroom de ergonomía de la clase de hoy, explicándole cómo tienen que trabajar ese material. Ese informe pericial de un médico, yo le saqué una parte que hace una explicación previa al juez, el médico, de la problemática de la patología columnar. Considero que es de muchísima importancia porque está vinculando la parte médica con la parte ergonómica y explica cómo son los problemas de columna. Básicamente, allí está explicado el fenómeno de degeneración propio de la edad. Hace una referencia, por ejemplo, a que una persona de una cierta edad, por ejemplo 50 años, que tiene cierta flacidez muscular, que tiene distonía, es decir, pérdida de tonicidad muscular, por precisamente falta de inactividad, si de pronto entra a realizar una tarea con cierto riesgo ergonómico, me refiero a riesgo ergonómico de patología columnaria, va a tener digamos, una evolución comprometida. Entonces, ahí están explicados esos aspectos. También está explicado básicamente cómo trabaja la columna, qué son los discos. Básicamente, bueno, explica que están constituidos por un 88% de material acuoso, que es un material fibroso, con una consistencia gelatinosa, que sirve para proteger la columna, y que a lo largo del tiempo se degrada o con los esfuerzos, y las fibras esas pueden romperse y generar lo que se llaman protusiones, que son las famosas hernias. Por otro lado, van perdiendo digamos, esa consistencia gelatinosa y van disminuyendo la capacidad de amortiguación del trabajo en la columna, que es la función del disco. El problema, tal como se lo explica allí, se genera cuando se producen las hernias y cuando las hernias tienen contacto con las inervaciones que salen de la columna, porque eso termina con dolores fuertes y deriva, por supuesto, en una sintomatología que hace que la enfermedad se la vea agravada. Hay personas que tienen una hernia y no tienen dolor, y hay personas que teniendo una hernia incipiente, es decir, que no tienen un proceso de hernia bien definido, pueden tener un dolor muy intenso. Entonces, un poco está allí explicado eso. También está explicado el tema de lo que es llamémosle, predisposición genética de la persona. También se menciona que normalmente una persona naturalmente tiene un cierto proceso de degeneración de la columna, en la parte ósea y en la parte de disco. Eso es un proceso natural de envejecimiento en cualquier persona. Hay personas que tienen una cierta predisposición que hacen que esa evolución sea peor que el promedio. Esa condición puede derivar en hernias o en lumbalgias, etc. Ahora bien, la persona con o sin predisposición, puesto en una condición de riesgo ergonómico, puede terminar con una consecuencia, digamos, de patología columnar. Es decir, en síntesis, una persona que nunca o que no tuvo predisposición genética para desarrollar la enfermedad, si se lo pone ante un riesgo ergonómico que genere patología columnaria, puede concretamente desarrollar. La persona que no tiene predisposición genética. Y la persona que tiene predisposición genética, lo que hace la aclaración de ese informe pericial, y me parece de mucho valor, es que va a tener un proceso de evolución de esa enfermedad de una manera mucho más grave a la que hubiera tenido si no estaba ante esa exposición. Es decir, esto se lo aclara el juez para que se entienda que la predisposición genética no es el único elemento para resolver o para generar la patología columnaria. Porque si a esa persona
yo no la pongo ante un esfuerzo ergonómico, es probable que su evolución sea suave, sin de mejoramientos graves o importantes. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, eso está explicado. Yo fraccioné hoy, separé, imprimí, después hice PDF y se les preparé ese material y se lo subí y les di una instrucción escrita que la tienen ya en el Classroom de cómo trabajar. Hay una segunda parte que trabaja sobre flegopatía. En esa parte no le doy tanta importancia. Básicamente, pueden darle una leída. Allí en la instrucción de la clase de hoy está explicado. Pero básicamente, en lo que es patología, en lo que son las flegopatías, le menciono que el sistema, digamos, de irrigación sanguínea tiene básicamente el sistema arterial y el sistema venoso. El sistema arterial lleva la sangre oxigenada y el sistema venoso retorna con la sangre que ya ha suministrado su oxígeno y que se combina el elemento de transporte con el dióxido de carbono. Va al corazón, elimina el dióxido de carbono, toma oxígeno y vuelve a producirse el ciclo. Es decir, las arterias son las que llevan la sangre con presión generada por el sistema, digamos, del corazón, que es una bomba, y el retorno está producido con cierta mayor dificultad, no hay una bomba directa, también hay todo un proceso en donde se parte de las venas más finas, lo mismo que las arterias, van derivando como si fuese un sistema de ríos, en donde pequeños afluentes van derivando a ramas troncales, y finalmente derivan, en el caso de la pierna, hacia la vena principal que asciende, y tienen unas válvulas bicúspides, que son válvulas que trabajan para un solo lado. Es decir, que cuando la presión hace que abran, permiten el pasaje y luego se cierra. Ese sistema es el que hace retornar la sangre al corazón. A veces hay fallas en esas válvulas, ¿no es cierto? Y eso, junto con otras características de la persona, tienden a generar las llamadas flegopatías, es decir, las famosas varices. En esto yo ya les mencioné cuál es el criterio que ustedes más importante que tienen que tener, es que la persona que tiene varices es una persona que está absolutamente, digamos, siendo vulnerable ante una tarea con exigencia en ese sentido. Si se fijan en la resolución 886, hay una parte que se refiere precisamente a la condición de persona que está parada, en condiciones extremas en este sentido, y que pueden derivar en flegopatía. Entonces, concretamente, ¿cómo deberían actuar? Es fundamentalmente no trabajando con lo que sería el índice de afección temprana, que en este caso no se trata, yo diría entre comillas, sino el verificar si la persona tiene una flegopatía. Yo le mencioné que me tocó la pericia de una persona que tenía flegopatía y que era guardia, vigilante, y que tenía que estar permanentemente de pie y caminar haciendo rondas durante un largo periodo con horas extras y demás. En ese caso, la persona tenía ya tenía varices, esa enfermedad progresó, el empleador y el Servicio de Higiene y Seguridad no detectó ni la condición inicial ni la evolución para actuar, y por supuesto la consecuencia fue que tuvo que hacerse cargo el empleador de todas las indemnizaciones que le correspondían. Así que bueno, eso es lo que les puedo comentar así rápidamente en materia de flegopatía. Ya les he mencionado este ejemplo y tienen, como les dije, allí una indicación en el material que les subí de la clase de hoy para que lo vean. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces yo les voy a subir lo que haya quedado grabado
Y en lo que hace a ergonomía, ustedes ya tienen subido a clase esto que les he mencionado. Y en lo que hace a la parte de trabajo de práctica profesionalizante, ya les subí la devolución del trabajo práctico de la semana pasada, el trabajo práctico número 4, y voy a ver si puedo grabarlo de la clase de hoy para subir. Y me queda en la materia, en lo que hace ergonomía, que suba el complemento del material del trabajo práctico que vimos de la persona que levantaba los tachos de sangre en el frigorífico. Bueno, si no hay más preguntas, yo les envío los correos como siempre para que me den el presente. Bueno, profe. Bárbaro. Bueno, buena semana. Buena semana. Una semana. Gracias. Gracias, profe. Hasta la semana que viene. Gracias. Muchas gracias.